¿Qué pasaría si te dijera que Persia en realidad nunca desapareció? Solo cambió de forma e incluso de nombre. ¿Por qué una civilización con miles de años de historia elegiría cambiar su identidad ante el mundo entero en el siglo XX? La respuesta nos llevará a un largo viaje, poderosos imperios, conquistas que destruyeron ciudades y decisiones políticas que cambiaron la memoria de todo un pueblo. No es solo la historia de un país, es la historia de cómo el poder, la religión y la imagen ante el mundo pueden cambiar el destino de una civilización. Imagina una tierra rodeada de altas montañas, vastos desiertos y antiguas rutas comerciales. Por aquí pasan las caravanas y no solo traen productos, sino también ideas, creencias e historias. En cada viaje va incluida la identidad y el poder. Este lugar es la meseta iraní, un lugar importante que durante miles de años ha sido el centro de civilizaciones. Aquí surgieron ciudades, reinos y pueblos que dieron forma a la historia del cercano Oriente. Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Quién fue el primero en sentar las bases de lo que hoy llamamos Irán? Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Para entender esto, necesitamos regresar al segundo milenio antes de Cristo. Aquí llegaron los pueblos indoiranios, grupos nómadas que hablaban lenguas indoeuropeas. Estas son las raíces antiguas de los idiomas que más tarde se convertirían en el latín, el griego y otros idiomas europeos. Esto no está relacionado con el árabe, aunque a menudo se cree erróneamente que están relacionados. En el persa antiguo, la palabra madar significa madre y pedar significa padre. Palabras que tienen conexión con raíces más profundas del idioma y la cultura. No es solo una palabra, es una huella de una identidad antigua, formada por viajes a través de montañas, desiertos y llanuras. Con el paso del tiempo, dos grupos se volvieron más notables: los medos y los persas. Los medos vivieron en el noroeste del Irán moderno. Eran organizados, fuertes militarmente, y rápidamente se volvieron poderosos en la región. Sus ciudades crecieron y su influencia se expandió. Mientras tanto, los persas vivieron en el sur, en un lugar llamado Pars. De ahí proviene el nombre Persia. Al principio, solo eran un pequeño grupo entre muchas personas en la región. No tenían mucho poder. Tampoco había señales de que se convertirían en el centro de un gran imperio. En ese tiempo, la palabra persa solo era el nombre de un lugar. Aún no era símbolo de poder. Todavía no representaba una gran civilización. Pero como ocurre tantas veces en la historia, los comienzos silenciosos suelen ser el origen de los cambios más grandes. En ese tiempo, el verdadero centro de poder eran los medos. Ellos fundaron uno de los primeros grandes reinos en la región. Antes de que el nombre de Persia se escuchara en las cortes extranjeras o se escribiera en la historia. Pero todo estaba a punto de cambiar. En medio de las montañas y de grupos separados, surgiría un líder. Un hombre que no solo miró las fronteras, él vio que todos podían unirse. Una idea en la que casi nadie creía. Su nombre era Kouros, más conocido como Ciro el Grande. Con él comenzó una nueva era. No solo fue un imperio de conquista, sino un imperio capaz de ganarse la confianza de la gente. Hay una parte especial en su historia. En las escrituras hebreas, especialmente en el libro de Esdras, se le recuerda como el rey que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, un reconocimiento raro para un gobernante extranjero. Antes de que llegaran Alejandro, Napoleón o Gengis Khan, ya había alguien que empezó a construir un vasto imperio, pero su manera era diferente. Mientras que otros imperios dependían del miedo y la intimidación, Ciro eligió un camino diferente. Después de derrotar a los medos, no solo unió a la gente, fundó el Imperio Aqueménida, un sistema que era diferente en esa época. En lugar de imponer una sola cultura, permitió que las tradiciones de cada lugar se mantuvieran. En lugar de destruir los templos, los protegió y respetó la identidad de los conquistados. Les permitió continuar con sus costumbres. Aquí nació un nuevo tipo de imperio. Se basaba en la confianza y la lealtad, no solo en la fuerza, y por eso su gobierno se volvió más estable. El comercio fue más eficiente, las rutas eran más seguras, la riqueza fluía de manera más continua en todo el imperio. Para los judíos que estaban exiliados en Babilonia, él no era simplemente un conquistador, para muchos él era un salvador.
Bajo sus órdenes se les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, un acontecimiento registrado en el libro de Esdras. Con el paso del tiempo, incluso fue mencionado en el libro de Isaías como alguien usado para un propósito mayor. Pero la perspectiva de los babilonios era diferente. En sus registros, él no se presentó como seguidor del dios de Persia. En cambio, dijo que fue elegido por su dios Marduk, una jugada muy inteligente, porque en lugar de luchar contra las creencias de la gente, las utilizó. Mantuvo el orden, conservó la confianza del pueblo, y así le fue más fácil gobernar un imperio tan vasto. En este punto está claro, Persia no surgió solo por la fuerza. Creció gracias a la estrategia, la comprensión de las personas y la capacidad de combinar poder con respeto. Una combinación que es rara, pero muy poderosa. En lugar de imponer su propia religión, Ciro el Grande se presentó como el restaurador del orden que los pueblos conquistados creían haber perdido. Él no cambió sus creencias, al contrario, las mantuvo. Un tipo de diplomacia que es muy efectiva, con un toque de amor práctico. Una decisión política inteligente. Bajo el liderazgo de Ciro y de los líderes que le siguieron, especialmente Darío I, el imperio se expandió rápidamente. Se extendió desde el río Indo en el este hasta el mar Egeo en el oeste, desde Egipto en el sur hasta vastas regiones de Asia Central en el norte. En menos de un siglo, antiguos reinos poderosos como Babilonia, Lidia y Egipto pasaron a formar parte de un solo imperio. Los antiguos enemigos quedaron bajo un solo poder. Pero la verdadera fuerza de Persia no solo estaba en la conquista, sino en su sistema. Construyeron una vasta red de caminos que conectaba miles de kilómetros de territorio. El más famoso de estos era el Camino Real. Por esta ruta, los mensajeros podían cruzar todo el imperio en pocos días. Según Heródoto, la velocidad de este sistema era impresionante. Aunque pasaran por desiertos, montañas o tormentas, el movimiento de los mensajes continuaba sin interrupción. Además de esto, también tenían un sistema de administración eficiente. Cada lugar estaba gobernado por líderes llamados sátrapas. Ellos eran los encargados de recaudar impuestos. Ellos mantenían el orden. Y ellos representaban el poder del emperador. Esto era una combinación de organización, diplomacia y estrategia. Y por eso el imperio se volvió estable. El comercio fue más organizado. La información fluía más rápido. La economía estaba más controlada. Gracias a este sistema, hay historiadores modernos como Lloyd Llewellyn-Jones que describen al imperio aqueménida como la primera superpotencia de la historia. Un imperio que no solo era extenso, sino también organizado y estable durante mucho tiempo. Pero el equilibrio entre el respeto a la cultura y el poder centralizado es muy delicado. Es como una cuerda tensa sobre un precipicio. Un pequeño error y se puede romper. Todo el imperio dependía de la estabilidad, un liderazgo fuerte y el control sobre un territorio muy extenso. Y a veces solo se necesita un golpe fuerte para que todo empiece a desmoronarse. Una guerra, una ambición, un conquistador. Y ese golpe vendría del oeste. En el año 334 a.C., un pequeño pero disciplinado grupo de soldados cruzó el Helesponto hacia el este. Este grupo estaba liderado por un joven rey de Macedonia. Hindi pa siya umaabot ng 30 Su nombre era Alejandro Magno. Su objetivo iba más allá de la conquista. Él quería vengar los ataques pasados de Persia contra las ciudades de Grecia. Él quería demostrar que era capaz. Y para otros, él buscaba algo más allá del poder. Un nombre inmortal en la historia. Y durante un corto tiempo lo logró. Victoria tras victoria. Gránico, Isos y finalmente Gaugamela. En cada batalla los soldados persas fueron derrotados. El imperio aqueménida, que había gobernado la mitad del mundo conocido durante mucho tiempo, fue cayendo poco a poco. Pero lo más sorprendente no fue su victoria, sino lo que hizo después. En lugar de destruir Persia, la admiró. Estudió el sistema de gobierno, mantuvo la burocracia y siguió gobernando usando los antiguos palacios de Persia. Se casó con Roxana, una princesa del Oriente. Se vistió con ropa persa y participó en rituales conectados con la tradición zoroastriana. Con el paso del tiempo, se presentó como heredero de los antiguos reyes de Persia, no como un conquistador, sino como un continuador. Pero no todos aceptaron esto. Para muchos griegos, especialmente sus generales, esto fue como una traición.
Ellos estaban acostumbrados a la cultura helénica y para ellos que Alejandro abrazara esa cultura era una especie de vergüenza. Aquí comenzó la tensión. Ya no solo era una lucha externa, sino también dentro de su propio grupo. Es un recordatorio de que incluso el mayor éxito viene acompañado de conflictos. Después de todo, ¿no entraron en el corazón de Asia para destruir el poder de Persia? Ahora su propio rey parecía fascinado por el lujo, la espiritualidad y las antiguas tradiciones del imperio que había conquistado. Poco a poco, la tensión fue aumentando. Había susurros de conspiración entre los oficiales y soldados, pero parecía que Alejandro Magno veía algo que sus hombres aún no comprendían del todo. Él entendía que gobernar un imperio tan vasto no se trataba solo de la espada y la batalla. Se trataba de símbolos, de legitimidad y de unir diferentes culturas. Su visión era más amplia. Una civilización donde el Oriente y el Occidente pudieran unirse. Tal vez no solo quería ser rey de Macedonia, tal vez lo que quería era ser un líder más allá de los límites del tiempo. Pero de repente, todo terminó. En el año 323 a.C., a la edad de 32 años, murió en Babilonia. No dejó un heredero claro, y por eso su vasto imperio se dividió. Pasó a manos de sus generales, conocidos como los diádocos. La parte central de la antigua Persia quedó bajo el dominio del imperio seleucida. Los herederos de Seleuco, uno de los generales más cercanos de Alejandro. Pero Persia como identidad no desapareció. Permaneció en la memoria y la identidad de la gente. Solo estuvo en silencio por un momento. Y con el paso del tiempo surgieron nuevas dinastías que revivirían la memoria del antiguo poder. Líderes que reclamarían el trono y la herencia de los antiguos reyes. Cuando Alejandro murió, su imperio se dividió rápidamente. Lo que antes parecía inquebrantable se rompió como un espejo. Cada pedazo terminó en diferentes manos, pero en medio de la fragmentación, Persia permaneció viva. En la cultura, en la memoria, en la identidad de su gente. Bajo el liderazgo de los seleucidas y después del Imperio Parto, Persia siguió siendo una tierra importante. Muchos imperios surgieron y cayeron. Muchos líderes pasaron, pero la vida de la civilización continuó. En las ciudades, mercados y templos permanecieron el idioma, las tradiciones y el orgullo de la gente. Y eventualmente llegó el momento en que volvería a levantarse. Esto sucedió con el surgimiento del Imperio Sasánida, una dinastía que surgió en el mismo lugar donde por primera vez emergió el poder de Persia. Sus líderes proclamaron que ellos eran los verdaderos herederos de los antiguos reyes del Imperio Aqueménida. Bajo su liderazgo, la antigua religión de Persia, el zoroastrismo, volvió a convertirse en el centro de poder, una creencia que tiene miles de años de antigüedad. Está basada en las enseñanzas de Zoroastro y en la adoración de Ahura Mazda, el dios de la sabiduría. Se reconstruyeron los templos de fuego, regresaron los antiguos rituales y la identidad de Persia volvió a florecer. No solo como un recuerdo, sino como una civilización viva que sigue cambiando pero que nunca desaparece. Persia volvió a surgir como un imperio temido y respetado. Pero como suele suceder en la historia, ningún poder es para siempre. En el siglo VII surgió una nueva fuerza desde la península arábiga. Era el Islam. Y no llegó como invitado, llegó como conquistador. En unas pocas décadas, los soldados árabes derrotaron al imperio sasánida, conquistaron la antigua tierra de Persia. Junto con esto llegó una nueva creencia, un nuevo sistema de gobierno y el idioma del poder. El árabe se convirtió en el idioma del gobierno y la religión. Poco a poco, el zoroastrismo fue reemplazado por el Islam, pero aún así, la identidad de Persia no desapareció. Esto permaneció en los escritos, en el estudio, en la filosofía y en el arte. Pasaron los siglos y surgieron grandes mentes. Personas que escribieron en persa o que influyeron en todo el mundo islámico. Uno de los ejemplos es Ferdusi. En su obra épica llamada Shahnameh, Ferdusi preservó la memoria de los antiguos reyes. Fue una manera de evitar que la historia de Persia desapareciera por completo. Así que, aunque aceptaron el Islam, Persia encontró la manera de combinar lo nuevo con lo antiguo. No dejaron completamente atrás su pasado. En cambio, Persia unió ambos mundos. En los siglos siguientes, el lugar cambió una y otra vez. Hubo turcos, hubo mongoles y otras dinastías que lucharon por el poder. Bagdad pasó a estar bajo el control de diferentes fuerzas. Después vinieron los selyúcidas. Después llegó la destructiva invasión de Genghis Khan y más tarde las campañas de Timur.
Era como un gran tablero de ajedrez. El poder cambiaba de manos. Siempre había un nuevo jugador, pero en medio del caos surgió una nueva identidad, una Persia musulmana, pero con su propia identidad, diferente al mundo árabe. Una cultura que combinó antiguas tradiciones con nuevas influencias, y con el tiempo se hizo aún más fuerte, hasta que llegó una dinastía que cambió por completo el rumbo del lugar, la dinastía safávida. No solo buscaban poder, tenían un objetivo claro: unificar la tierra y formar una identidad religiosa clara. En ese tiempo, la mayor parte del mundo islámico, incluida Persia, seguía la tradición sunita, pero los safávidas tomaron una decisión radical. Hicieron oficial la religión del chiismo duodecimano. Esto no sucedió en silencio. Pasó por grandes cambios. Hubo reforma religiosa, hubo presión política y tuvo un impacto profundo en la sociedad. En este punto ya no existía solo Persia. Ahora era una nueva forma de civilización, un país cuya identidad volvió a cambiar, pero aún llevaba la sombra de sus miles de años de historia. A pesar de los conflictos, esta decisión dio lugar a un cambio que moldearía al país durante muchos siglos. Aquí comenzó la clara diferencia de un Irán chiita en comparación con la mayoría del mundo islámico sunita. Al mismo tiempo, la dinastía safávida también fortaleció la cultura. Surgieron grandes edificios, una escritura más ordenada y avances en medicina, filosofía y conocimiento. Era como si una nueva Persia estuviera resurgiendo. Todavía está arraigada en el antiguo imperio, pero ahora es completamente parte del mundo islámico. Y en esta época, un antiguo nombre volvió a cobrar fuerza, el nombre Irán. Proviene de la palabra Aranam, que significa tierra de los arios. Este nombre se ha usado dentro del país desde hace mucho tiempo, pero llegará el momento en que todo el mundo volverá a escuchar este nombre y cambiará por completo la forma en que se llama a Persia. Mientras tanto, el nombre Persia comenzó solo como el nombre de un lugar. Pars fue el origen de los primeros reyes. Pero debido a la influencia de los griegos, especialmente después de las guerras descritas por Heródoto, así fue como el mundo exterior llamó a todo el imperio. Así que mientras dinastías como la safávida consolidaban su poder y luego eran seguidas por líderes como la dinastía Qajar, se formó una situación peculiar. Dos nombres, un país. Para el mundo esto era Persia. Para su propio pueblo esto era Irán. No era una simple confusión. Esto es resultado de una larga historia, de la política y de la perspectiva de diferentes culturas. Y durante mucho tiempo ambos coexistieron sin mayor problema. Pero al llegar el siglo XX, todo cambiaría. Surgiría un nuevo líder, un rey con el objetivo de transformar y modernizar el país. Y bajo su liderazgo se afrontaría una cuestión que llevaba mucho tiempo pendiente. ¿Cuál es realmente el nombre del país ante el mundo? Y ese cambio no ocurrió a través de una guerra ni de un acuerdo entre países. Comenzó con una simple carta enviada a los representantes de todo el mundo. Durante muchos siglos, esta tierra fue conocida como Persia, un nombre que evoca imágenes de grandes imperios, telas hermosas, escritos profundos y una tradición intelectual que influyó en todo el mundo islámico. Esta es la tierra de poetas como Nahapes y Adi Shirazi, de eruditos como Avicena y de relatos épicos como el Shahnameh, que narra las historias de antiguos reyes desde la leyenda hasta la historia, incluyendo a Ciro el Grande y Darío el I. Pero a los ojos de Occidente la palabra Persia tiene otro significado. Para muchos europeos es un mundo exótico, lejano, lleno de lujo, y a veces descrito como desbordante de lujo y poder. Una imagen que proviene de las antiguas historias de los griegos. En este contexto, en el siglo XX, hubo un líder que decidió cambiarlo todo, Reza Shah Pahlavi, un rey con un fuerte propósito de modernizar y fortalecer el país. En 1935 envió una carta oficial a todas las embajadas, una solicitud sencilla. A partir de ese momento, el país se llamaría Irán. Pero esto no era solo un simple cambio de nombre, era un paso para cambiar la imagen del país ante el mundo, alejarse de la antigua percepción formada por otras culturas y regresar a su propia identidad. El nombre Irán proviene de la palabra Aryanam, que significa tierra de los arios o tierra de la gente noble. Al usar este nombre, el país quiere mostrar una nueva cara, un estado moderno, una nación con voz propia y una civilización que no solo está atada al pasado, sino que también tiene rumbo hacia el futuro.
Es una carta simple, pero una declaración enorme, no solo en lo político, sino también en la identidad de toda una nación. Aún así, no fue fácil aceptar esa decisión. Dentro de Irán mismo, muchos intelectuales, historiadores y ciudadanos comunes estaban preocupados. Para ellos, Persia no era solo un nombre que usaban otros países, era un símbolo de una gran historia construida a lo largo de miles de años. Este es el nombre conectado con el imperio aquemenida, a los monumentales proyectos de Darío I y a la riqueza de los escritos y conocimientos que surgieron a lo largo del tiempo. Para otros, dejar atrás el nombre de Persia es como romper con una memoria colectiva, un recuerdo que se remonta a la antigüedad, cuando los reyes gobernaban desde ciudades como Pasargada y Persépolis, y diferentes grupos de personas vivían bajo un solo imperio. A pesar de las críticas que persistieron, Irán se convirtió en el nombre oficial en los documentos, en los tratados, en los periódicos y en los mapas de todo el mundo. Pero aquí no termina la historia. En 1979 hubo un gran cambio. Una revolución liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini derrocó a la monarquía y así nació la República Islámica de Irán. El país entró en una nueva era, no solo en la política, sino también en la religión. Rápidamente se deterioraron sus relaciones con Occidente, y el chiismo, que había sido parte de la identidad del país desde la época de la dinastía safávida, se volvió aún más central en el sistema de gobierno. Al mismo tiempo, también cambió la forma en que el mundo veía a Irán. Ahora, para muchos, el nombre Irán está relacionado con tensiones políticas, sanciones y disputas diplomáticas. Es curioso pensar que mientras esta es la imagen de Irán hoy en día, el nombre Persia tiene un significado diferente. Para muchos es romántico, conectado con la poesía, el arte y un pasado colorido que parece separado del presente. Dos nombres, dos imágenes, un país y una historia que sigue formándose hasta hoy. Dos nombres, una tierra y una historia que fluye a través de miles de años como un río que nunca se detiene. Porque a veces un nombre no solo se trata de un lugar o de política, sino que lleva consigo los recuerdos, la identidad y el propósito de todo un pueblo. La tierra que una vez fue llamada Persia y que ahora se conoce como Irán, ha sido testigo del surgimiento de imperios, la caída de reyes y el paso de innumerables generaciones. Aquí nació la sabiduría, sistemas de escritura más avanzados y guerras que moldearon el destino de muchas personas. Y de alguna manera, su historia es como un recordatorio constante. Hay reinos que se levantan y hay reinos que caen, pero la historia de la humanidad parece estar guiada por una fuerza superior. Según el libro de Daniel, es Dios quien quita y pone reyes. Es un recordatorio de que ningún imperio, por más fuerte que sea, permanecerá para siempre. Quizás por eso esta tierra, aunque ha pasado por muchos cambios de nombre y de liderazgo, sigue manteniendo intacta su identidad. Los imperios pasaron, las religiones cambiaron y los gobiernos cayeron. Pero la memoria de la gente permaneció. Al final no es solo una cuestión de por qué Persia se convirtió en Irán. La pregunta es aún más profunda. ¿Qué nos muestra esta historia sobre el mundo, donde el poder cambia constantemente, las fronteras cambian e incluso los nombres pueden ser reemplazados? Pero la búsqueda humana de significado, fe y propósito permanece. Porque a pesar de todos los imperios en la historia, hay un reino que no depende de soldados, coronas ni fronteras. Un reino que, según las antiguas palabras, nunca será destruido.